El Galpón abre sus puertas esta semana para estrenar una obra dirigida por un ciudadano ilustre de esta ciudad de Montevideo. Es un hombre que nació en Brasil hace unos años, pero que se ha convertido en un uruguayo, creo que de la mejor manera, por las razones del afecto, por las razones del respeto, por las razones de la amistad. Así que, bienvenido a Adelbal Freire Filho, para dejar siempre claro que hay otro y hubo otro y que este es el que estamos saludando. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo de ensayos para una obra que tiene un nombre tan largo? Y podía ser proporcional y ahí sería un año. Exacto. Pero no, fueron 3 meses. Digo, a veces la obra, por ejemplo, con un nombre más corto como Hamlet, que lo hice en Brasil, puedes hallar quizás por el Hamlet y por todo un poco más. Pero esa la hicimos en 3 meses. Estoy acá desde febrero. Me vine en febrero y estrenamos ahora pasado mañana. Ahora vamos a hablar un poquitito del contenido de la obra, pero ese Hamlet lo hiciste con una figura muy poderosa del mundo actoral brasileño, con un actor muy potente que además tiene un marcado sesgo de serie y de cine también. Sí. Y sin embargo lo llevaste al teatro, a hacer un Hamlet. Sí. ¿Querías qué? ¿Reforzar ese Hamlet? Sí, yo ya había hecho otra obra con él, es Wagner Moura, ¿no? Wagner es un querido amigo, hice unos años antes una obra que se llamaba Diluvio en tiempos de sequía, y con él y otra actriz también muy conocida de televisión que se llama Julia Gant. Y desde ahí nos pusimos muy cercanos por el interés por el teatro. Él venía de teatro, él es de Salvador, Bahía. Y fue a vivir en Río. Y después sí, se hizo muy famoso con Tropa de Élite y con la serie Narcos. Y es un actor, un actorazo. Y entonces decidimos juntos hacer Hamlet para dar a Hamlet esa fuerza, esa vitalidad y esa importancia que es quizás el personaje más importante del teatro. ¿Vives en Río? Yo vivo en Río. Un Río que está discutiendo justamente los poderes que puede llegar a tener hoy en día esa tropa de élite. Sí, sí. Hay muchas cuestiones de tropa de élite que son muy propias de Río, ¿no? Y algo como la discusión de las milicias, que son las policías paralelas, son policías, digamos, deshonestos, que salen de policía, ex policías, y que toman el control de una región, de una comunidad, de una favela, ¿no? Y toda esa discusión es muy, muy grave, muy importante ahora en Río, cada vez más. Ahora, por ejemplo, el ejército y el tema de que la gente cree que no es el caso, yo también lo creo, y aún con el ejército hubo el asesinato de Mariel, que creo que en todo el mundo se supo y fue una ejecución, y todo eso es parte de esa cosa violenta que vive paralelamente, pongamos, a la belleza de la ciudad. Digo, yo vivo ahí hace 50 años y, bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que nunca fui víctima de un asalto, de cosas así. Es posible, digo, porque queda la imagen de muy violenta la ciudad, que de hecho lo es, pero a la vez digo, tiene sus reacciones, digo, la gente intenta defenderse, digo, la ciudad intenta, los movimientos sociales, buscar, digo, la tan deseada paz. Ha llegado a nuestro país para estrenar una obra que cuestiona, entre otras cosas, el capitalismo. Parece interesante escucharlo, defenderla, porque está claro que además de ser un hombre de teatro, es un hombre comprometido. Vamos a la presentación de nuestro invitado y volvemos con Adelbal Freire Filho.
Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el norte brasileño, nació el 8 de mayo de 1941 Aderval Freire Filho. Su padre, abogado y profesor universitario, también era socio de una librería, por lo que la lectura lo acompañó desde pequeño. Vivía a una cuadra del teatro principal de la ciudad, el José de Alencar, y cada vez que podía se hacía una escapada. También acompañaba a su padre cada vez que viajaba a Río de Janeiro. Se formó como espectador, ya que no había obra que no fueran a ver. Era un adolescente y estudiaba en un colegio pegado a la Facultad de Filosofía, donde las estudiantes eran todas mujeres y había un grupo de teatro. A falta de hombres, lo llamaron para interpretar algunos papeles. El bichito de los escenarios se le pegó y aunque estudió Derecho hasta recibirse de abogado, siguió haciendo teatro, radio, escribiendo y poniendo su voz en radionovelas hasta que a los 29 años, ya siendo padre, dijo «ahora o nunca» y se mudó a Río para convertirse en actor. Vivió en el conventillo Solar da Fossa, cuna de artistas de todos los rubros, y casi sin proponérselo, se convirtió en el director revelación con el unipersonal Apareció la Margarita, protagonizado por Marília Pera. En 1973 fundó el Gremio Dramático Brasileiro y no dejó nunca de dirigir, escribir y crear, convirtiendo el teatro en la forma de rechazo a la dictadura por excelencia, donde encontró la manera de decir lo que estaba prohibido. A fines de las dictaduras en el Cono Sur, comenzó a vincularse con la Comedia Nacional y luego con el Galpón, institución con la que conformó un vínculo inexpugnable. Creó a fines de los 80 el Centro de Demolición y Construcción del Espectáculo en un teatro abandonado que literalmente levantó de los escombros. Aunque nunca fue muy amigo de la televisión, participó en algunas telenovelas y condujo el ciclo Antientrevistas llamado El Arte del Artista. Aderval tiene 2 hijos grandes y actualmente está en pareja con la actriz Marieta Severo. Y sigue haciendo teatro, con una mirada brillante, tan severa como sensible, sintiendo que es profundamente un acto político, como todas las formas de arte. ¿Algo para corregir? Nada, al revés. Aprendí algo porque es algo que había olvidado. No, muy bien, digo, qué detalles, qué cosas. Miré, por ejemplo, digamos, imágenes de una película que vengo de hacer y que se estrena ahora en Brasil, este mes. Una película que se llama Amores de Chumbo, ¿cómo se llama? Chumbo es de los años de dictadura. Lo decimos años de chumbo. Chumbo es... Chumbo, plomo. Plomo. Años de plomo. Yo hago es una pareja protagónica que hago yo y una actriz que trabaja en el Teatro de Soleil de Francia con Måneskin, que se llama Juliana Carneiro da Cunha, que trabajó conmigo en los años 80 y se fue a Francia, donde hoy trabaja en el Teatro de Soleil. Y la película es un ex profesor universitario que estuvo preso 9 años en la dictadura y ella fue su pareja en la época, después ella se fue cuando él fue liberado, ella estaba allá y después es el reencuentro 40 años después. Es una historia de amor entre 2 veteranos, ella y yo. Adelvar, un coterráneo tuyo que me gusta citar siempre que puedo, que es Ziraldo. Que ha estado aquí más de una vez presentando su trabajo y también haciéndonos mejores personas. Siempre dice que él se siente uruguayo porque una vez, creo que su padre, le recordó que uno es de todos aquellos lugares a los que puede llegar caminando. Que a esos lugares a donde uno puede llegar caminando es su casa. Que uno puede abrir la puerta de su casa y patear, meter pata, o en todo caso caminar y llegar a ese otro lugar que sigue siendo su casa. Porque desde esa puerta abierta su casa viene con él. Y yo creo que contigo nos pasa eso. Aprendimos a conocer tu arte, tu trabajo, tu compromiso y te uruguayizamos todo lo posible a la hora del afecto y del respeto. Por eso se te acaba de nombrar ciudadano ilustre de esta ciudad de Montevideo. ¿Sientes que el Uruguay te ha enseñado a hacer teatro? No digo como artista,
pero hay una forma de hacer teatro que quizás sea justamente la forma galponera de hacer teatro que tú la viste en Uruguay y dijiste, esto quiero llevar para mi país. No trabajar con un elenco, sino trabajar con un grupo que tuviera una ética y una estética acordada. Seguro, seguro. Me enseñó mucho Uruguay. Eso y mucho más. Vengo a Uruguay desde los años 80, vine por primera vez en el 85 y ahí, claro, de ahí en adelante me hice cada día más uruguayo. Y hoy que me dieron hiciera ese homenaje, tengo que decir que lo ilustre no soy. Digo, soy quizás un visitante constante de una ciudad ilustre, de la ciudad ilustre de Montevideo. Bueno, y soy amigo, muy amigo de Ciraldo. Tenemos la adaptación para teatro de su obra maestra, que es Flix, la hice yo. Digo, entonces desde ahí somos amigos. Y no, Uruguay, cuando vine a Uruguay, los grupos de Brasil se habían cerrado, especialmente por la dictadura, que los grupos Opinión, Arena, Oficina, que eran grupos importantes de los 60, Ajá. se habían terminado. Incluso las compañías como TBC, o sea, Teatro Brasileiro, Comedia. Y entonces se hacía esos trabajos con elencos distintos. Y en Uruguay, al conocer el Galpón, primero la Comedia Nacional y después el Galpón, conocí por extensión toda la linda historia del teatro independiente, que son los grupos, el Circular, la Gaviota, digo, todos esos grupos que conocí acá y especialmente el Galpón. Así que no solo me hice un galponero, como dije, así hay que trabajar, porque no me sirve tener una estética sin una ética. Y esa ética la quiero para mí, y por inspiración del Galpón y del Uruguay, cuando volví a Brasil, enseguida en los 90, creamos el Centro de Demolición y Construcción del Espectáculo, que fue una compañía, digamos, que estaba inspirada por ese teatro uruguayo. Demolición y construcción. Sí, tenía ese nombre largo por... El teatro siempre se está haciendo y deshaciendo. Bien. O sea, el teatro no es como el cine, no es una... En la época de la, de la reproductibilidad técnica, el teatro sigue siendo, digo, un producto original siempre. O sea, se hace y se deshace todas las noches. Es una hoguera que arde y después quedan las cenizas, el viento la lleva, y eso si una obra termina, entonces totalmente, pero a veces se reaviva cada día cuando todavía está en temporada, pero se construye. Y en este tiempo, esta obra que vienes a presentar tú habla de un lugar de Europa, de lo que era Europa, ¿verdad? ¿En qué tiempo transcurre? La obra se transcurre un posguerra. Está inspirada, no dice tan expresamente, pero está inspirada en las guerras balcánicas, que se terminaron ahí por el 2002. Digo, las guerras que separaron la antigua Yugoslavia y Serbia, Croacia, en esos distintos países. O sea, hay una primera escena que es en la guerra, y esa primera escena muestra que es una guerra civil, una guerra fratricida, porque, por ejemplo, muestra dos soldados combatientes y son cuñados, se descubre. Bueno, y después viene el posguerra, la vuelta de los refugiados, de los que se fueron, y que buscan, que encuentran sus casas quemadas, destruidas, y especialmente buscan los restos mortales, los huesos de sus hijos para tener cómo hacer vivir su duelo. El mundo político actual, o el mundo entero de alguna manera, está preocupado por el encuentro de las Coreas, por ejemplo. Sí. Está preocupado por qué hace un Macron con un Trump o un Trump con un Macron, por ejemplo. Y tú encuentras que se puede mirar la Europa de la posguerra en un lugar que no tuvo el protagonismo mayor, que fue como la trastienda de la Europa. ¿Por qué?
Mira, el autor, yo me interesé a partir del autor. El autor es un rumano que se llama Matei Wisniewski, que huyó de Rumania, salió de Rumania a vivir a Francia en la época del régimen de Ceausescu, que era, digamos, una deturpación del comunismo en aquel momento, muy violento, muy... y que destruyó el país. O sea, y él vino a vivir a Francia, donde vive hasta hoy. Además, es un hombre joven, tendrá 60 años. Matei Wisniewski vive y es también periodista, trabaja en la Radio Internacional de Francia. Qué bueno. Y él siempre dice que junta su mirada de periodista a su, digamos, don de escribir, de crear personajes. Así los puede comentar lo que sigue como su profesión de periodista. Y claro, entonces él tiene las dos miradas, de esa Europa, digamos, esa Europa que se dice libre, de esa Europa de la trastienda, de Europa del Este. Bien. Del Este, porque su país no estaba en esa guerra. Exacto. Pero igual es ahí al lado. Y sufrió enormemente. Y sufrió enormemente. O sea, y él, es un tipo que vivió dos regímenes, dos sistemas, y todavía no está conforme. Para eso quisimos el capitalismo, para sermos consumistas, para consumir, para vivir de eso. Tanto que la obra muestra, por ejemplo, hay en esos personajes que vueltan, y en la ciudad que está, hay los personajes que llegaron, que no eran de antes, y hay uno que es un tipo que quiere vender todo. Quiere vender al que busca los huesos de sus hijos, quiere vender unos huesos. Yo tengo huesos, te puedo vender. Puedes armar un cadáver perfecto. Yo tengo miembros inferiores, miembros superiores, cráneos. O sea, ¿qué es esa sociedad que vende todo y que cree que se puede comprar vida en el supermercado y no se compra? Aderbal, ¿cómo se llama esta obra? Porque yo voy a decirlo y decirlo mal. Sí lo digo. Claro, es una obra de un título muy largo. Se llama La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa. Es un título enorme. Yo creo que la gente va a decir la palabra progreso. No sé, en boca de mi madre me gusta más. En boca de mi madre, sí, es lindo, en boca de mi madre. Me parece que el título es una enorme provocación. Sí, sí, sí. Porque vaya si hemos legitimado como verdadero todo lo que nuestras madres nos han dicho. Sí, hay una escena linda en que el hijo habla, porque está presente el hijo muerto. La obra es realista, pero tiene rasgos de un teatro más imaginario, incluso absurdo, porque el autor es del mismo país de Ionesco, es rumano como Ionesco, y lo leyó cuando joven. Así que el hijo muerto está presente. Y hay una escena linda cuando él dice de palabras que suenan raras en boca de su madre, y una escena de mucho cariño, y la madre las dice. La madre es un personaje, los padres son dos personajes muy importantes. La madre, que es, bueno, todos los días son días de la madre, no solo ayer. Gracias, Aderbal, por haber venido. Gracias por tener esta relación que se ha ido generando con nuestro país y sobre todo con nuestra comunidad artística y teatral especialmente. Sos un hombre muy respetado. Nos alegra muchísimo porque está bueno mirar hacia Brasil con algo de respeto. Sí. Estamos viviendo una relación muy complicada. Y Brasil es un país que tiene un momento histórico que nos duele a todos y que puede perjudicarnos a todos de una manera definitiva. Así que está muy bueno saber que también en medio de esa malla hay quienes están tratando de buscar lo mejor. Necesitamos en Brasil de los uruguayos. Necesitamos los brasileños más que nunca de esa hermandad. Vivimos un golpe y sabemos que, por ejemplo, lo que pasa allá puede pasar en todos los países de América. Como allá la dictadura militar empezó antes. Ese nuevo modo
es amenazador para todos nosotros y necesitamos mucho del cariño y de la hermandad de los uruguayos en Brasil en ese momento tan difícil. Aderbal Freire, bienvenido a casa. Muchas gracias. A ti. Cerramos el mano a mano, amigos.